Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a tener el foro permanente de investigación. Este foro, como ustedes saben, o no todos lo saben, pero quiero comentarles que el foro es con la finalidad de dar a conocer los avances en la ciencia y principalmente de lo que se ha hecho en el Hospital de Especialidades Pediátricas, ¿no? Tenemos hoy dos presentaciones. La presentación inicial es con la doctora Jocelyn Carolina Corzo Gómez. Ella tiene un doctorado en ciencias en biomedicina molecular del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, maestra en ciencias de la salud con área de concentración de enfermedades transmitidas en vectores del Instituto Nacional de Salud Pública, es licenciatura en químico farmacobiólogo de la Universidad Autónoma de Chiapas, ¿no? Y la segunda ponente sería la residente Mayra Lisset, que está aquí con nosotros. Ahorita tiene el tiempo para presentar su artículo la doctora Jocelyn. Bienvenida, doctora. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues antes que nada es un gusto estar aquí, acompañarlos y bueno, sobre todo incitar esta parte de la ciencia, ¿no? Enfocada en el área médica. Y por ello les comparto en esta sesión la importancia de la ciencia de datos en la atención médica. Este artículo se basó en un análisis bayesiano utilizado para identificar variables tanto clínicas como de laboratorio que fueron capaces de predecir la progresión de dengue grave en pacientes pediátricos infectados. Antes que nada, me gustaría comentar. ¿Dejó de avanzar? Sí. Okay. Me gustaría comentar un poquito sobre lo que es la ciencia de datos. Tal vez ya estamos un poquito familiarizados, ¿verdad? Que obviamente en muchas de las aplicaciones y todo lo hemos utilizado, sobre todo porque justo nos ayuda toda esta gran información que se puede juntar en el ámbito de la salud, pues a cómo puede ser analizada, procesada, gestionada para tener pues datos importantes, sobre todo como un pronóstico en esta área médica. Entonces, de aquí justo es importante tener en claro que los datos van a ser esas características o variables de naturaleza cualitativa o cuantitativa que podemos observar en los pacientes, ¿no? Particularmente. Entonces, estos van a ser como atributos que se pueden medir gracias a pues la lectura, observación o simplemente obtener a través de cálculos de datos. Y van a ser representados a través de símbolos. Estos pueden ser tanto numéricos, alfabéticos, alfanuméricos, que de acuerdo a esa clasificación, pues posteriormente se incluyen en el análisis. Posteriormente, cuando ya procesamos esto de manera ordenada, con un análisis ya más lógico, pues obviamente ya va a ser como parte de la información. Estos datos los podemos manejar de tres maneras, como agrupación, cálculo o clasificación. ¿Y qué relación tiene esto justamente con lo que vamos a ver hoy? Porque justo dentro de la data science vamos a encontrar lo que es la minería de datos, que es justo la extracción de esta información a través de la inteligencia artificial, ¿no? Como podemos observar que de acuerdo a esos tópicos particulares vamos a basarnos en componentes estadísticos, matemáticos, ayudados, apoyados con la inteligencia artificial para la identificación de patrones con estas herramientas de data mining, machine learning y la inteligencia artificial con la finalidad de tener un análisis predictivo o un modelado predictivo. Entonces, también sabemos que justo la aplicación de esta minería de datos va a ser a través del machine learning, que es el aprendizaje automático, que nos va a facilitar justo cómo va a aprender un algoritmo de tal manera que con ese aprendizaje o entrenamiento pueda tener una predicción posterior. Entonces, como podemos ver aquí, nosotros vamos a tener un conjunto de datos que pueden estar estructurados o no. Es decir, nosotros a través de las etiquetas, que son datos que ya están organizados o clasificados, o a veces no tenemos este tipo de información ya clasificada, pues a través del machine learning o aprendizaje automático, podemos hacer un aprendizaje supervisado o no supervisado. ¿A qué nos referimos a esto? El supervisado, vamos a partir de este conjunto de datos que ya va a estar clasificado y organizado. Esas son las etiquetas a lo que se refiere. Como vemos aquí en la imagen, vemos que esto se refiere a cuadros azules, rojos, en el caso triángulos azules o rojos. Y obviamente con el entrenamiento a ese sistema,
podemos ver al momento de probarlo si realmente identifica lo que estamos analizando. Por otro lado, en el caso del aprendizaje no supervisado, pues nos basamos de datos no estructurados. Entonces, el conjunto de datos al momento de que se van a analizar pueden identificar patrones o agrupaciones de estos datos. ¿Cuál va a ser la diferencia entre uno y otro? Pues el entrenamiento. Esto quiere decir, por ejemplo, se asemeja a todo lo que nosotros aprendemos en el desarrollo humano, ¿no? Cuando estamos pequeños y nos dicen esto es una manzana, pues obviamente la etiqueta es que es la manzana que lo va a diferenciar de una pera, la etiqueta es la pera. Entonces, obviamente, cuando ponemos esto en un cóctel de frutas, pues la persona, el niño, el individuo va a saber que con esas características particularmente, eso es la fruta o lo que se corresponde. Entonces, justamente el aprendizaje supervisado, ese es el fundamento, ¿no? Por otro lado, en el no supervisado, pues vamos a partir de un todo donde ese algoritmo va por ensayo y error, va a identificar agrupando a estos con características similares. Esto enfocado en el área de salud, bueno, lo podemos ver más trivialmente. Cuando en el aprendizaje no supervisado, cuando nosotros aplicamos o utilizamos las aplicaciones, en el caso del Spotify o el TikTok, justo en esa lista de reproducciones que nos recomienda o el contenido a recomendar es con base a nuestro historial de búsqueda, porque es una información no estructurada que a través de ello podemos hacer esto y donde va a agrupar hacia esos gustos, obviamente, las recomendaciones que se nos va a dar. ¿Cómo aplicamos esto en el área de la salud? Por ejemplo, en la cuestión de agrupamiento de genes, ¿no? Genes asociados a enfermedades genéticas. Entonces, a través de la expresión de genes, también se puede hacer un agrupamiento de los mismos que con base a ese agrupamiento puede identificar patrones que se puedan relacionar a alguna enfermedad genética. En el caso del aprendizaje supervisado, pues aquí lo podemos ver, por ejemplo, cuando el reconocimiento facial o reconocimiento de imágenes. Se tiene que entrenar a ese sistema con ciertas imágenes para que aprenda a predecirlas posteriormente. Esto enfocado en el área de la salud puede estar dirigido justo al diagnóstico médico, donde a través de información precisa de las bases de datos de los pacientes con datos demográficos, datos relacionados a la clínica, pues podemos también entrenar justamente a ese sistema para lograr predecir un resultado que apoye a ese diagnóstico médico. Entonces, esto es lo que les platicaba, ¿no? Cuando hacemos aprendizaje supervisado, vemos que vamos a apoyarnos en datos estructurados, como vemos acá, es la imagen con su etiqueta, y las vamos a entrenar al sistema, ¿no? Donde el algoritmo que mejor pueda modelar ese sistema posteriormente al hacer ese proceso de predicción con base al entrenamiento previo, nos va a identificar si realmente es la variable que nosotros le enseñamos en algún momento. Es un proceso de entrenamiento como todo, ¿no? Entonces, en Machine Learning ya hemos mencionado que va a estar este aprendizaje supervisado y no supervisado. En el no supervisado se puede hacer a través de grupos y asociaciones, como el ejemplo de los genes que mencionábamos, y en el supervisado nos va a ayudar a hacer una clasificación o una regresión. Todos estos van a ser algoritmos que nos van a permitir a tener estos resultados. Entonces, estos algoritmos de clasificación principalmente tenemos a las redes neuronales que tiene la misma razón de ser fisiológica que las neuronas. Aprende, en cuanto le da ese aprendizaje, va a ramificar para poder tener un resultado predictivo. Y en el caso de los clasificadores bayesianos, también se basan en información previa conocida para, con base en eso, entrenar y que también pueda predecir un resultado. Y en los de regresión, los algoritmos de regresión basados en regresión lineal y logística, por eso le decía que todo esto es integrador, ¿no? Tanto de matemáticas, inteligencia artificial, inclusive el comportamiento humano y ciencias sociales, particularmente, que es lo que más vemos, por ejemplo, con nuestras redes sociales. Pero vemos que eso también puede tener un impacto en la salud. Entonces, justo el uso de algoritmos del machine learning o el aprendizaje automático permite la automatización de ese análisis para acelerar el proceso y hacerlo más eficiente también, por supuesto. Entonces, nos ayuda también a tener de manera práctica a la toma de decisiones estratégicas en el área de salud, a la visión integral de los pacientes, porque podemos con esto relacionar, por ejemplo, todos los resultados clínicos, los resultados de laboratorio, datos demográficos del paciente, ¿no? Y tomar una decisión basada con estos datos para, pues, con miras de mejorar esa atención también en salud.
El enfoque que tuvimos en este artículo fue justo porque en el año 2018, como podemos observar, en nuestro país, el estado de Chiapas fue el primer lugar en casos de dengue donde circulan los 4 serotipos. Aquí vemos justo cómo es la transmisión en el país para ese año por entidad federativa, observando que el estado de Chiapas, aunque tiene la presencia de los 4 serotipos, el 2 fue el principal. Por otro lado, en el año 2019, pese que ya no fue el primer lugar, pero sigue siendo porque somos zona endémica al respecto, observamos que hubo una cantidad de casos de 529 reportados para ese año. Si nos vamos con este panorama particularmente, vemos que la incidencia de casos se encuentra entre los grupos principalmente entre 4 y 14 años, ¿no? Vemos la comparación del dengue no grave versus, en cuanto a los grupos de edad, versus el dengue con signos de alarma y el dengue grave, que justamente también vemos ese mismo comportamiento en este sector de la población, en los pediátricos. Precisamente para los 2 años, tanto en el 2018 como en el 2019, ese comportamiento se ve mayormente afectado en la población pediátrica. Por supuesto que basándonos en otros antecedentes de trabajos similares para identificar cuáles eran estas características o variables de nuestros pacientes, nos basamos en trabajos previos donde cuáles eran esas variables bioquímicas o de laboratorio que eran de importancia y que anteriormente pues ya se venían reportando, donde vemos los niveles de colesterol, enzimas hepáticas, ¿no? Hipoalbuminemia, datos que ya sabemos, conocemos, pero al final de cuentas comprobar justo para hacer una enseñanza hacia el sistema en el algoritmo de tal manera que pudiera predecir. Entonces, nuestra pregunta de investigación fue cuáles fueron esos factores clínicos y de laboratorio pronósticos para ingresar a la unidad de cuidados intensivos en pacientes pediátricos. Para la parte clínica nos apoyamos justo en las guías de diagnóstico, tratamiento y prevención y control de la Organización Mundial de la Salud y las guías práctica clínica para dengue grave y no dengue grave de nuestro país. Con estas guías, pues obviamente identificamos a nuestras variables en cuanto a agrupándolas como datos demográficos, así como datos clínicos y datos de laboratorio para procesar nuestra información. Como pueden ver, pues utilizamos lo básico, un Excel, aunque sabemos que hay otros servidores de bases de datos. Sin embargo, porque en esa ocasión no todos los expedientes se encuentran electrónicos actualmente, ¿no? Ya es una regla que, bueno, a partir del 2003, a donde tengo conocimiento, ya se ha estado fomentando el uso de estas bases electrónicas para los expedientes de pacientes. Entonces, podemos ver que todas esas bases se consideraron, tanto esas variables sociodemográficas, las variables clínicas, las variables de laboratorio, y posteriormente pues se fueron clasificando esas bases de datos para que pudiéramos analizarlas posteriormente en el programa que ocupamos. En la codificación también de nuestros datos y justo cómo fuimos categorizando justo cada uno de ellos para posteriormente meterlos en nuestra base que fue el programa Hueca, que es donde hicimos el análisis. Entonces, este estudio se basó particularmente en un estudio de casos y controles, donde los casos fueron aquellos que tuvieron la necesidad de ingresar a la unidad de terapia intensiva y los controles, pues pacientes también con dengue, pero que no tuvieron la necesidad de ingresar al área de cuidados intensivos. Entonces, fue de tipo observacional, transversal, retrospectivo, analítico, ubicando en 2 hospitales, el Jesús Gilberto Gómez Maza y el Hospital de Especialidades Pediátricas. Utilizamos a este muestreo por conveniencia, dado que obviamente nuestro criterio principal de selección fueron estos pacientes positivos a dengue y que fuera confirmada por RT-PCR para identificación viral, además de que tuvieran consentimiento confirmado, que fueran de ambos sexos, en edades de 1 a 14 años, por lo que veíamos en la problemática de nuestro país. Como criterios de exclusión se consideraron todos aquellos expedientes que fueran incompletos e inconsistentes. Como ustedes pueden ver, nos hemos basado únicamente de puros datos que estaban en sus expedientes clínicos. Por lo tanto, justamente no tenía un riesgo mayor el contacto con los pacientes. Y por supuesto también fue sometido este protocolo a la Comisión Estatal de Bioética del Estado con este número de registro el 24 de noviembre del año 2020. Y bueno, también se identifica que fue sin riesgo de acuerdo al artículo 17
de esta Ley General de Salud en materia de investigación en salud, y también el manejo de bases de datos cuando tuvimos oportunidad de manejar electrónicos, pues fue a través, respetando la NOM 024 de la Secretaría de Salud del 2012. ¿Cómo hicimos este análisis de nuestros datos? Pues básicamente utilizamos esta formación clínica, ¿no? También de laboratorio. Justo también analizamos nuestras variables cualitativas a través de distribuciones de frecuencia absolutas y porcentajes, y las variables cuantitativas como medidas de tendencia central y de asociación. ¿Cómo hicimos nuestro análisis? A través de una prueba exacta de Fisher para nuestras variables categóricas y nuestras variables cuantitativas con una T de estudio. Posteriormente, ya cuando quisimos entrenar a nuestro modelo, utilizamos justo esta red, que es una Weka, que es justo una red de algoritmos donde se va a concentrar toda esta información, y justo fue creada en la Universidad de Weka de Nueva Zelanda, donde con este programa identificamos a todas aquellas variables o atributos que tuvieran mayor impacto en cuanto a su clasificación. Posteriormente, para hacer la evaluación de estos algoritmos, hicimos una validación cruzada, que nos quiere decir que de nuestros datos, algunos los usamos para entrenamiento y otros para la predicción. De tal manera que con esa validación de 10 coberturas, obviamente comprobáramos la precisión de nuestro algoritmo, y lo que nos reportaba tablas de confusión, es decir, que son unas tablas de contingencia o de 2x2, donde podíamos ver los clasificados o no clasificados con los algoritmos que se probaron. Entonces, y para evaluar justamente todos nuestros datos, utilizamos 4 algoritmos para ver cuál de ellos nos predecía de mejor manera nuestros datos. Posteriormente, cada algoritmo o modelo se analizó la sensibilidad y especificidad para reconocimiento utilizando estas razones de verosimilitud, que cuanto más grande es el valor de verosimilitud positivo y más bajo el de verosimilitud negativo, pues obviamente va a tener un impacto muy relevante para la utilidad clínica de nuestro modelo, apoyado en intervalos de confianza y el índice de Yoden, que justo es el que va a dar la precisión global de la selección para nuestro modelo de algoritmo de clasificación. Bueno, aquí analizamos a 633 pacientes con dengue, donde se excluyeron 170 por la edad. Ya ven que agrupamos justo entre 5 y 14 años. Y nos quedamos con 99 pacientes que fueron elegibles, 32 pertenecieron al ingreso a la unidad de terapia intensiva y 67 no pertenecieron. En esta podemos ver toda la relación en cuanto a los casos, ¿no? Los análisis demográficos, observando que el 47% tenían un rango de edad entre 5 a 9 años y la mayoría fueron del sexo masculino, y de igual manera en el grupo de controles. Nuestros resultados en cuanto a nuestras variables clínicas, podemos observar que las significativas fueron taquicardia, extremidades frías, la insuficiencia respiratoria. Dejó de moverse. Y en cuanto a los datos de laboratorio, pues fueron las plaquetas, la albúmina, las enzimas hepáticas, así como la proteína C reactiva, neutrófilos y proteínas totales. Entonces, cuando ya analizamos esto por la estadística convencional y posteriormente analizamos ya con este algoritmo, los algoritmos de Weka, podemos identificar a las principales variables por su mayor mérito, ¿no? Que esto justo lo hace a través de una correlación. Con base en esos datos, pues identificar cuáles eran las óptimas para considerar en nuestro modelo. Y aquí vemos justamente las comparaciones. Y aquí podemos observar que estos son el número de variables que se consideraron para cada uno de los modelos. Este es el LogisBoost. Vemos cuántos están bien clasificados, recordando que son 32 AUTIP y 67 no AUTIP, y cuántos son mal clasificados al respecto, basándonos en el índice de Yoden para el LogisBoost, el para receptor multicapa, que es una red neuronal. Podemos observar también cómo aquí con el mínimo número de variables también ya puede
tener un valor de índice de Youden alto en cada uno de estos modelos. Hicimos el mismo trabajo y podemos resumirlo en esta imagen, ¿no? Donde aquí cada uno de esos modelos o algoritmos que utilizamos, en cuanto al número de atributos, características o variables que fueron significativas al principio, basados en ese índice de Youden que nos daba la precisión global de cada uno de esos modelos, o podemos observar que justo el modelo de Vallesano Eugenio fue el que mejor pudo predecir estos resultados. Entonces, a cada uno le hicimos la sensibilidad de especificidad, por supuesto, pero nada más les presento al que salió mejor clasificado, que es el de Bayes, donde podemos observar que clasificó de manera correcta a 25 de los 32 y a 67 de los 67 no, que no requirieron la terapia intensiva. También le hicimos el análisis de sensibilidad, que tuvo un 78%, especificidad del 91%, el cociente de verosimilitud positivo de 8.72 y el de verosimilitud negativo de 0.24, que decíamos que mientras más alto el positivo y más bajo el negativo, pues obviamente esto también aumentaba la precisión y confiabilidad de nuestros resultados, apoyados por supuesto también con los intervalos de confianza. Observando que estas son las variables que se incluyeron en nuestro modelo y obteniendo un rendimiento global del 0.69. ¿Cómo se obtuvo esto? Justamente sumando la sensibilidad con la especificidad -1, que es la probabilidad que este dato se cumpla. Entonces, obviamente, esto, 0.69, es muy cercano a que eso estuviera ocurriendo. Entonces, con base en esto fue el modelo, con base a esas variables que analizamos, y podemos determinar con ese entrenamiento de variables para la predicción de quiénes de esos individuos con esos datos puedan ingresar a la unidad de terapia intensiva y diferenciar de quiénes no. Entonces, este es el modelo que podrán encontrar justo en la publicación que se hizo en la revista Children, justo con los datos que hemos mencionado anteriormente. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Bueno, justamente como pueden ver, por ejemplo, como nos basamos en muchos datos que eran, pues estaban en físico y algunos otros electrónicos, ¿de cuándo era la información? ¿Se acuerdan? Sí, ¿no? Los datos. Y cuando ingresamos justo a tener acceso de ellos fue, pues, en 2020, un poquito antes de la pandemia, ¿no? Entonces, más súmenle la pandemia, obviamente, por la cuestión de ingreso al hospital para recabar la información. ¿Cuánto tiempo nos llevó publicar? Aquí nos está tapando esta parte, pero fue en el 2023 que se publicó. Digo, al final de cuentas, por todas estas circunstancias muy particulares que se acompañaron con la pandemia, pues llevó un poco más de tiempo. Sin embargo, como pueden ver, pues esta utilidad que puede tener para la predicción, justo con el entrenamiento de datos que ya conocemos, obviamente si le metemos más datos, pues mejor pronóstico podemos tener. Este es el primer como acercamiento que se tuvo con, ahora sí le podemos decir, jugar con esos datos para entrenar a este algoritmo y ver que de todos los que existen, cuál podría ser el mejor para predecir ciertas patologías. Aquí obviamente la problemática fue por dengue, ¿no? Dengue grave, particularmente en niños, pero así lo podremos aplicar en pues otras áreas de la salud. Y bueno, pues también justamente en esta parte, como pueden ver aquí, la red de colaboradores que estuvimos trabajando en el proyecto. ¿Sí? Pues si no hay más. Yo tengo una pregunta por melódica voz. Sí. En el perfil de datos clínicos, esto es súper, no sé por qué no están emocionados, chicos. Pero todo lo que hay en los expedientes clínicos de muchos años atrás se puede rescatar a través de estos modelos, nada más que tendríamos que contar con expedientes confiables. Por ejemplo, extremidades frías. Digo, eso, la máquina que aprende confía en que uno, todas las veces que le dice extremidades frías, realmente las haya tenido. Pero esa es una cuestión perceptiva de quién valoró y cuándo lo valoró. Entonces, lo que el investigador tiene que decidir es en qué momento se recoge ese dato y si ese dato es fiable o no. De eso va la importancia de que se pongan cosas reales en el expediente, no hacer copy-paste de las notas, porque eso tira a la basura cualquier intento
de aprendizaje replicativo. Lo que hace este modelo es que hace millones de comparaciones cuando uno apenas lleva 2 o 3, ¿no? Entiendo que ese es el aproximado que quieren hacer. Es como recoger un memórico fotográfico de mucho tiempo y hacer un resumen fotográfico que podría ser representativo de un riesgo, como el de entrar o no a la terapia intensiva, ¿no? Pues la verdad es que es un esfuerzo tremendo y como dice, tiene que ir dando otros frutos interpretativos para el clínico, pero el mensaje, creo, el mensaje oculto es, tienes que traducir la realidad de manera fidedigna en tu expediente, porque es a donde ustedes acuden. No les es posible ir con cada paciente y estar ahí durante toda su historia natural, ¿no? ¿Cómo? ¿Hay alguna controversia por allá que quieran ventilar? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, doctora, gracias. Sí, en efecto, lo que dice, ¿no? O sea, al final el doctor, perdón, justo es eso, tener ese primer acercamiento, utilizar estas nuevas herramientas que sabemos que ahorita, la verdad, creo que estamos en una excelente época donde podemos tener bastantes apoyos, sobre todo enfocado en esta área de la salud, que lo vemos que estamos en aplicaciones de más de uso social, pero qué mejor que lo podamos también extender a la parte de la salud, ¿no? Y bueno, pues si no hubieran preguntas o comentarios, sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a la doctora Jocelyn Carolina por su valiosa aportación aquí al foro. Tenemos para ella una constancia de participación y pues esperamos que no sea la última vez, sino que sigamos invitándola a las siguientes. Muchas gracias. Gracias. Sí. Si quieres, como quieras. Porque así no se... A continuación tenemos la participación de la doctora Mayra Lisset Reyes Quintana con el proyecto de investigación del espectro cambiante de las infecciones respiratorias de etiología viral en los pacientes del Hospital Especiales Pediátrica Jesús Gutiérrez, Chiapas, durante la pandemia COVID-19. Es su turno, doctor. Cada aliento infantil que se apaga por una infección respiratoria es un capítulo inconcluso en la historia de la humanidad. Invirtamos en prevención y cuidado para que cada niño respire un futuro pleno. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Mayra Lisset Reyes Quintana. Soy residente de tercer año de pediatría y pues el día de hoy voy a presentar pues parte de los avances y parte de mi protocolo de investigación, que pues el objetivo principal pues es el obtener el título de pediatría. Mi protocolo de estudio se titula El espectro cambiante de las infecciones respiratorias de etiología viral en los pacientes del Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, durante la pandemia COVID-19. Mi asesora clínica y metodológica es la doctora Alejandra Enid Nava Ruiz, infectóloga pediatra. Se cambia. ¿Hacia dónde es, doc? Ahí está. Bueno, las infecciones respiratorias representan un importante desafío sanitario a nivel global y especialmente en grupos vulnerables como son los niños y adultos mayores, los extremos de la vida. Aproximadamente hay 3.9 millones de defunciones anuales en niños menores de 5 años por esta causa.
Y pues la etiología más común, recordemos en pediatría, pues es viral. Los virus que más comúnmente han sido detectados que afectan a nuestra población mexicana pediátrica son virus como el rinovirus, el sincitial respiratorio predominantemente. Y pues bueno, el alto impacto de estos virus y pues como causalidad de las infecciones respiratorias nos obliga como personal de salud, independientemente a como pediatras, la necesidad de implementar ciertos programas preventivos que sean específicos para reducir tanto la morbi como mortalidad asociada a estos casos. Si bien es cierto, pues la pandemia de COVID-19 sí representó un cambio significativo con la aparición de un nuevo virus que es el SARS-CoV-2. Y esto también ha representado un cambio en todo lo que es la fauna viral ya conocida de las infecciones respiratorias. En cuanto a la distribución de estos patógenos, después, y también fue un parteaguas durante y después de pandemia, siendo que igual se produjo resurgimiento de virus estacionales. En fin, básicamente las características en cuanto a la aparición, la estacionalidad de los virus ya existentes y conocidos, sí pudieron haberse ido modificando con la aparición del nuevo SARS-CoV-2. Este virus, por lo tanto, se convirtió en uno de los predominantes de causas de infecciones respiratorias del tracto respiratorio, desplazando a otros virus como los ya mencionados, que eran los más comunes en la aparición. Y bueno, si bien es cierto, pues es un virus nuevo, es algo que también significó como parte de la investigación, un parteaguas para poder retomar y saber a qué nos estábamos enfrentando. Entonces vimos en nuestras nuevas investigaciones que efectivamente la aparición o el surgimiento de este nuevo ente etiológico viral representó alteración en el panorama de todas las infecciones respiratorias que ya predominantemente o habían preexistido. Entonces, bueno, este fue lo que me movió para poder enfocar mi estudio precisamente en estos cambios que representaron pues en todo lo que es las infecciones respiratorias a nivel mundial. Hice una revisión de la bibliografía existente, que pues también era algo nuevo para todos, y pues por lo tanto estudios que surgieron recientemente con la aparición o en conjunto de este virus. Y pues aquí en esta tabla les muestro un poco del análisis que se hizo de ciertos estudios y los traté de citar de acuerdo a diferentes partes del mundo, lo que es los estudios ya existentes que habían sido en Asia, en la parte de Sudáfrica o del sureste de nuestro continente, y pues en la parte norte, que es en Estados Unidos, entonces se abrió mucho más campo de investigación. Y bueno, vemos que en nuestro país, pues muy poco se llegó a saber o se ha hecho saber del comportamiento básicamente de cómo se normó esta aparición de este virus durante el cambio que hubo de estos virus durante la pandemia. Entonces, básicamente como un análisis en general, ¿a qué me refiero con estos cambios? Como les había dicho, situados en tanto a la estacionalidad, por ejemplo, en ciertos estudios de Asia, y que esos también eran comunes en otras partes del país, el impacto de las medidas previas del confinamiento, que es decir, que la aparición de estas medidas que nosotros empleamos y que se reforzaron con la aparición del SARS-CoV-2, sí dieron un impacto en cuanto a la reducción de casos respiratorios, versus cuando se relajaron estas medidas de confinamiento. También otro de los puntos importantes es que la estacionalidad de los virus cambió. Por ejemplo, en este estudio de Turquía se pudo ver cómo se alteró la estacionalidad del rinovirus enterovirus, que era mucho más común en todos los meses, a
por ejemplo, la aparición de la influenza, que fue muchísimo más acentuada hasta después de marzo. También vimos, por ejemplo, qué impacto tenían las coinfecciones con la gravedad de los pacientes. Es decir, cuando no solo era un SARS-CoV-2, sino con qué virus se relacionaba y cuando había coinfección, cuál era el impacto de gravedad. Y, por ejemplo, vemos a una brecha o una contraposición en cuanto a que, por ejemplo, en este estudio realizado en Taiwán, que es pues parte de otra parte de nuestro continente, vimos que la prevalencia de infección sí pudo variar hacia la gravedad de la infección. Es decir, que cuando habían pacientes coinfectados, aquí concluyeron que se tenían peores resultados. Y sin embargo, este es uno de los estudios un poco más recientes que pudimos tratar. Ahorita se publicó recientemente en el 2025 incluso, que se estudiaron tanto, bueno, en este fue el virus sincitial respiratorio y otros virus en pacientes hospitalizados, pero durante el periodo que si vemos todavía es comprendido de pandemia, del 2023 al 2024. Y en este caso, por ejemplo, en este artículo citaba que las coinfecciones no se asociaron a gravedad. Entonces, esa es mi inquietud, el saber entonces en nuestra población, sobre todo el sureste de nuestro país, nuestra población chiapaneca, cuáles fueron estos cambios, qué pasó con la estacionalidad de los virus, con qué virus pudo haber coinfecciones del SARS-CoV-2, qué impacto tuvieron estas coinfecciones y pues todo relacionado a nuestra población pediátrica, que como vimos es de las más vulnerables para estas etiologías. Entonces, comprendido esto, pues consideramos que los estudios ya existentes subrayan es precisamente esta complejidad de las infecciones respiratorias y resaltan, por lo tanto, la importancia del enfoque clínico para poder nosotros garantizar un manejo más eficaz y completo de nuestros pacientes. Y bueno, consideramos que este estudio sería uno de los primeros que serían similares a los realizados en otros países, con el fin de que pudiéramos examinar todos estos cambios ya mencionados y que, pues bueno, además recalcar que es importante que pese al enfoque clínico que hay actual sobre el COVID, pues debemos tener en cuenta que todas las infecciones virales pueden simularse al COVID y entonces, por lo tanto, sí resulta de suma importancia en algunos casos pues que en infecciones respiratorias se haga ese diagnóstico diferencial con una de las pruebas que pues tenemos acceso, por ejemplo, aquí en nuestro hospital. Y sacar pues como provecho a esto. De esto surge el planteamiento del problema, que la pandemia por el virus SARS-CoV-2 contribuyó al cambio epidemiológico de la etiología viral de las infecciones respiratorias en los pacientes de nuestro hospital durante el periodo comprendido entre el 2020 al 2023, sin existir información disponible al respecto. Y surge la siguiente pregunta de investigación, que es, ¿cuáles son los virus causales de infecciones respiratorias agudas y coinfectantes con virus SARS-CoV-2 durante el periodo enero 2020, diciembre 2023 en nuestro hospital? La justificación de mi estudio radica entonces básicamente en tres aristas, en el que vemos que en la comprensión, considero que la comprensión de estos cambios es crucial para adaptar estrategias de diagnóstico y tratamiento, especialmente en casos de neumonía, que es una de las infecciones respiratorias de mayor complicación, para coadyuvar a lo que es el manejo terapéutico y por consiguiente, como ya mencionaba, las complicaciones. Se destaca también esta necesidad de que exista esta vigilancia epidemiológica continua y que pues el diseño de estas estrategias, se puedan diseñar estrategias de prevención y control para que se mitigue ese impacto que tiene ya estas infecciones en nuestra población mexicana. Y pues que por estudios previos se considera que efectivamente la epidemiología de los virus respiratorios ha cambiado durante el periodo pandémico. El objetivo en general es analizar entonces los cambios epidemiológicos de estos virus comunes, el impacto en su estacionalidad, la coinfección con SARS-CoV-2 en los pacientes de nuestro hospital durante el periodo de pandemia. Mi diseño
metodológico de estudio es retrospectivo, descriptivo, observacional y transversal. Y pues la descripción del área de estudio pues es básicamente que es en el Hospital de Especialidades Pediátricas. Actualmente el universo de estudio será 290 pacientes, que es el total de pacientes con la con infección respiratoria aguda a los que se les realizó el panel viral respiratorio y pruebas inmunológicas no biológicas para SARS-CoV-2 durante el periodo de enero a 2023. Bueno, pues para la selección de la muestra utilizamos la base de datos del sistema de informática del laboratorio de este hospital con el registro de pacientes que se realizaron estas pruebas del panel respiratorio y las pruebas inmunológicas no biológicas. Los criterios de inclusión en el estudio se incluirán los pacientes con fiebre y síntomas respiratorios que se les realizó el panel respiratorio de FilmArray y pruebas inmunológicas no biológicas en el periodo comprendido del 2020 a diciembre del 2023. Edad de 0 a 18 años, pues ya sea sexo masculino o femenino, y pues que tenga que el panel respiratorio, las pruebas inmunológicas sean realizadas en este hospital. Los de exclusión serán los pacientes que ingresen con fiebre y síntomas respiratorios, con panel respiratorio y pruebas inmunológicas no biológicas negativo. Es decir, que sí cuente con los síntomas, pero los paneles que se les realizaron pues salieron negativos. Los pacientes también a los que se les realizó este tamizaje por otra causa, es decir, no que ingresaron por síntomas respiratorios o fiebre, sino que en este tiempo de pandemia se realizaba también a pacientes que venían para protocolo, como protocolo quirúrgico, pacientes que venían a quimioterapia, a diálisis, asintomáticos básicamente. Entonces, estos pacientes han sido excluidos. Y los de eliminación, pues aquellos pacientes que cuenten con expedientes incompletos o enfermedades respiratorias que sean de tipo no viral, porque recordemos que también nuestro panel sí tiene algunas detecciones para infecciones bacterianas. Y estas pues quedarían excluidas. Dentro de mis variables, pues están en este cuadro, incluidas de sexo, edad, municipio, lo que es estado nutricional, diagnóstico, comorbilidad, tipo de morbilidad oncológica, inmunización, el método diagnóstico, los pacientes positivos a SARS-CoV-2, cuáles son los otros virus a los que salieron positivos para poder establecer las coinfecciones, lo que es la hospitalización y añadimos otros con la posibilidad de poder hacer esta asociación y también otras aristas de investigación, pero que básicamente nos van a llevar precisamente a ese cambio del panorama epidemiológico que se vivió de la etiología viral durante la pandemia. Y bueno, pues en las consideraciones éticas, pues de acuerdo al artículo 17, el título segundo de lo que es el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación, se considera una investigación sin riesgo debido a que no se someterá al paciente a pruebas o ensayos, por lo que no ameritó pues consentimiento libre o informado. Y apegados a lo que es la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, cuidamos que es la declaración basada para los principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. Basados en esta declaración, se respeta lo que es la autonomía y la confidencialidad del paciente. Y bueno, como decía, pues actualmente pues estoy en la captura de datos en esta parte de la investigación. Yo titulé mi estudio como ResVicObjet. Le puse pues básicamente sí una nomenclatura o un nombre, y es una metodología que también implementamos con mi asesora clínica, el hecho de compartir incluso pues un correo titulado del mismo nombre de mi estudio, para estar pues compartiendo la información y poder estar trabajando alternadamente debido a sus tiempos y mis tiempos, y de esta manera pudiéramos hacer más sinérgica la información y el método de trabajo. Y bueno, pues efectivamente, como igual nos mencionaba la doctora previamente, ahorita pues mi recolección de datos se está haciendo a base de una
tabla de Excel en la que pues está desglosado todo lo que son mis variables y pues bueno, como comentaba, estamos cuidando la confidencialidad del paciente. Aquí llevamos simplemente el registro de lo que es el número de expedientes y pues el código que le di de acuerdo al nombre de mi estudio, que situó en ResBCOP 1 y pues la nomenclatura siguiente para todo lo que es la cantidad de pacientes que estoy capturando. Y pues a esto voy hasta el momento. Entonces, pues aquí realmente pues les pongo un poco de la bibliografía por si están interesados igual en leer un poquito más. La verdad que a pesar de que hay muy poco, es como muy interesante y cada vez pues hay más y pues la idea es que pues también aquí el contar con este panel respiratorio que a veces pues no, eso es lo que también ha sido un plus, digamos, porque no lo tenemos como en otros hospitales y toda la información que, como ya lo mencionaba el doctor Andrei, podríamos obtener tanto del expediente como precisamente de estas pruebas, ¿no? Y pues esa es la idea. Está basado pues en toda esta bibliografía que les presento y que pues si gustan pues se las puedo compartir. Pues gracias por su atención y pues espero sus comentarios. Pues en tu título mencionas esta parte epidemiológica, ¿no? Del comportamiento. Entonces, me llama mucho la atención justamente porque entiendo que esta parte del comportamiento clínico es lo que tú te vas a enfocar. Sin embargo, en consideración o sugerencia de esa parte del título, porque como no vas a tomar en cuenta a los asintomáticos, que en esta descripción epidemiológica sabemos que la transmisión pues juega un papel muy importante, ¿no? Y al momento de estarlos pues no incluyendo, pues obviamente estamos limitando realmente ese comportamiento epidemiológico. Entonces, nada más sería como una sugerencia, esa modificación o consideración en tu título en referente a esa observación, ¿no? Por ahí lo dejo nada más. Gracias. Yo también tengo una pregunta. Si tienen alguna expectativa de dónde van a publicar esta información, si la han pensado junto con la doctora Nava, esa es la primera, si hay alguna expectativa. La hago en este caso y en lo sucesivo, porque recuerden que este foro es para ir previendo, ¿no? ¿Dónde podría publicarse? ¿Qué facilidades o dificultades podría haber? Y aprovechando que hay alguien aquí con la experiencia de haber publicado, pues es para que incluso ustedes mismos ventilen esas dudas sobre dónde podría publicarse, en qué tipo de revista. Y a propósito de esto, si dado que es descriptivo el trabajo, ¿tienen previsto algún ejercicio comparativo? Cuando hagas la discusión de este trabajo, tendrás que comparar si justamente esos patrones cambiantes se asemejan a otras poblaciones, si el haber incluido o no cierto espectro de la enfermedad hace comparables estos resultados con otros, en donde se estudió a lo mejor el espectro completo. Hay estudios que estudian más bien el espectro grave y no el espectro muy manifiesto en lo clínico, sino lo grave, ¿no? Entonces, mi pregunta es eso, si hay alguna expectativa comparativa por un lado y por otro, si hay alguna expectativa de publicación o todavía no. Bueno, expectativa de publicación, sí, claro, la verdad es que los resultados que hasta el momento con solo la captura se obtienen son muy interesantes y como mencionaba, pues ya existen estudios previos, entonces es como bastante relevante el saber cuál fue aquí en nuestra población mexicana, ¿no? Versus mundial. Definido en dónde, no, pero sí está la intención, y pues también por parte de mi asesora. En la siguiente interrogante, doctor, precisamente sí hay pues esta
totalmente la expectativa de poder o la intención sí de la asociación, y precisamente en eso se va a basar el análisis también, en no solamente hacer como quizá pues sí, incluso me hacía la observación el doctor Mekchu en lo que es la característica de mi diseño metodológico, que quizá no es también solo el descriptivo, sino analítico al mismo tiempo, porque sí estamos precisamente eso, el hecho de las comparativas, el hecho de las relaciones también de variables, y precisamente por eso tampoco ahondé mucho en cómo o la forma del trabajo de mi información, ¿no? De ya una vez la captura de datos, porque de acuerdo a lo que vayamos viendo, sí tenemos bien definidos esos sí los objetivos o lo que queremos buscar y las comparativas que queremos hacer, pero ya de acuerdo a los datos arrojados, al final ver qué es las metodologías para el análisis de estos datos, pero sí va a ser comparativo y definitivamente analítico. Incluso, pues, el título es básicamente, como decía, lo englobo en el cambio de la epidemiología viral, pero la verdad es que da para muchas aristas más, es lo que comentábamos igual con el doctor Mechú y muchas otras que se abren a muchas otras líneas de investigación que incluso se podrían hacer futuramente o si a alguien también le interesa retomarlo. ¿Alguien más que quisiera aportar algo? ¿No? Si no hay más preguntas, dudas, pues agradecemos la participación de la doctora Mayra Lisset y le entregamos una constancia de haber participado en este foro. Nos vamos a ver el siguiente mes, al principio del viernes de cada mes. Gracias por su atención. Bonito día.